Bueno, profundizamos en el tema y le agradecemos al ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, aceptar esta conversación con nosotros aquí en Doble Clic a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, señor Martínez? Muy buenos días. Buenos días, Ramón. Un agrado estar contigo. Bueno, partamos por lo primero y luego para ir a reflexiones tal vez más profundo, producto también del conocimiento vasto que usted tiene al haber sido el jefe del Ejército en nuestro país. La discusión como está instalada en este momento, señor Martínez, ¿qué le parece? Mira, yo creo que no hay duda de que el Estado de Chile, ante situaciones graves de delincuencia, deben hacer uso de todos sus recursos. Y uno de esos recursos son las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas. Pero para que actúen las Fuerzas Armadas en tareas internas, por así decirlo, se requiere avanzar y tener una ley de infraestructura crítica y una ley también de reglas de uso de la fuerza. Mientras no exista eso, la verdad es que no es legal que los soldados estén en tareas de orden público. ¿No es legal y no es conveniente? No es legal y no es conveniente, pero yo empecé explicándote un poco de la necesidad que el Estado tiene, llegado a una instancia crítica, de emplear todos los recursos, sabiendo el propio Estado que el propio Estado de Chile se dotó nada menos que de 2 policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones, precisamente para hacer frente a la delincuencia. Entonces, obviamente que llegada una situación de crisis muy alta, obviamente que el gobierno de cualquier signo político va a mirar a las Fuerzas Armadas, pero para que miren a las Fuerzas Armadas y que ellas actúen, obviamente que tienen que tener un amparo jurídico y un respaldo legal. Es bien interesante eso porque dentro de las conversaciones, discusiones, yo hacía alusión, ¿no es verdad?, a las actas que se conocieron públicamente luego de la reunión del COSENA. Algunos podrían interpretar que las Fuerzas Armadas se restan a estas tareas, que no quieren colaborar o que están colocando ciertas condiciones que prácticamente pasan a ser casi deliberativas en ese sentido. ¿Cómo lo ve usted esa discusión o esa crítica que yo he escuchado de incluso algunos parlamentarios? Mira, las Fuerzas Armadas, y qué bueno que salga el tema de la deliberación, porque a mí en más de alguna oportunidad me acusaron que deliberaba. Y la verdad que si uno se va a la instancia de cuándo se empezó a emplear la no deliberación de las Fuerzas Armadas, está en la Constitución del año 25. Es decir, en las azonadas militares que se produjeron en el año 24, 25, ahí estaba, ¿no es cierto?, Carlos Ibáñez del Campo. En esa instancia, el mundo político dijo, bueno, las Fuerzas Armadas no tienen nada que decir con respecto al asunto político, y tienen toda la razón. No pueden deliberar en asuntos políticos. Pero si a las Fuerzas Armadas le piden una opinión con respecto a una situación, tienen que darla, y tienen que darla de una manera franca, de una manera leal, no con el gobierno en términos partidistas, porque las Fuerzas Armadas no pertenecen a ningún gobierno, sino que leal a la institución de la Presidencia de la República y de un poder ejecutivo que, dada la Constitución, está a cargo del gobierno. Ahora, se está hablando mucho entonces de si se va a avanzar en esta materia, que, bueno, haya claridad legal respecto de lo que estamos hablando, ¿no?, de la ley de infraestructura crítica, pero especialmente de las reglas del uso de la fuerza. Y en ese sentido, tener claridad cuál es la manera en la práctica en que se va a reglamentar aquello. Ahora, dicho eso, si un militar está, a diferencia de un policía, preparado para la guerra, tener solamente un reglamento de uso de la fuerza es lo necesario o lo indispensable desde su punto de vista, señor Martínez, o requiere además un tiempo, porque la preparación para poder hacer carne ese reglamento, que a lo mejor es muy distinto a lo que se utiliza evidentemente en un conflicto bélico cuando tiene que actuar un soldado, bueno, va a requerir entrenamiento. Tú lo has dicho exactamente como debió haber sido la respuesta mía. Es exactamente eso. Y yo colocaba el ejemplo del buen policía y el buen militar. A ver.
que en definitiva un buen policía, por ejemplo, cuando recibe fuego de un delincuente, el buen policía responde ese fuego. Pero cuando ese delincuente se arranca, se retira, el buen policía no sigue disparando. El buen militar, cuando le disparan, dispara. Y no solamente con su arma, dispara con todo lo que tiene su grupo, su pequeña unidad, por así decirlo. El buen militar, cuando esa persona que le dispara se retira, el buen militar sigue disparando. Entonces hay una concepción cultural distinta que se va forjando desde el primer día que el postulante, el seleccionado para ser oficial o suboficial de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, va recibiendo de su propia institución. Una tiene una función policial de delincuencia, de un problema interno, y la otra una función que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional. Por lo tanto, las reglas de uso de la fuerza son relevantes, pero también un entrenamiento. Y fíjate que pocas personas han reparado que el ejército está totalmente disminuido. Fíjate que hasta hace unos 6 o 7 años atrás, a través de la conscripción anual del servicio militar obligatorio, se recibían entre 10.000 a 12.000 soldados todos los años para cubrir las distintas unidades desde Arica hasta Porvenir. Pues bien, bajó a 4.000, 5.000. Los soldados de tropa profesional, que había una vacante de 7.000, nunca se pudo completar. Entonces, existen problemas hoy día también en la propia institución de hacer frente a sus propias necesidades, porque independientemente que tenga 4.000 o 5.000 soldados que son ciudadanos civiles que ingresan por un año, esos soldados necesitan ser instruidos y necesitan ser guiados. Y esa guía se la entregan oficiales y suboficiales. Entonces, van a estar entrenando, van a estar en tareas de orden público. No es que las Fuerzas Armadas se quieran restar. Mira, yo siempre lo he dicho cuando estaba como comandante en jefe del ejército, y esto no es ninguna novedad, ni para el fallecido expresidente de la República, como para los ministros de Defensa. Las Fuerzas Armadas siempre van a estar disponibles. Cuando existe una catástrofe, una necesidad de la población, se suspende todo y se va en ayuda de nuestros conciudadanos. Pero si somos chilenos al igual que el resto. Pero sencillamente acá estamos hablando de funciones. Y la función de las Fuerzas Armadas es distinta a la de los Carabineros y a la de la PDI. Y uno debiera estarse preguntando entonces, si el Estado de Chile le entrega a esas dos instituciones, Carabineros y la PDI, la potestad de la seguridad interna, entonces, ¿qué pasa con las policías? ¿Por qué desde hace años vecinos dan testimonios que no pueden entrar policías a determinados barrios? Y esto no es a partir del estallido social, esto viene de mucho antes. Entonces uno se pregunta, ¿será suficiente la protección legal que tienen las policías? Y aquí no hablo del artículo 10 del Código Penal, que fíjate que yo no soy abogado, pero al final uno se tiene que meter en esto. Y el artículo 10 habla de las circunstancias que eximen la responsabilidad criminal en el uso, ¿no es cierto?, de un deber, de una función, como en este caso son las policías. Entonces, existe amparo legal, pero también existe para las policías procedimientos y reglas de comportamiento, de acción. ¿No será que esas reglas hay que revisarlas? Mira, fíjate que se ha dicho, y lo he visto en más de alguna oportunidad, que Carabineros tiene una baja importante en lo que dice relación con licencias médicas. Entonces uno se pregunta, ¿son licencias médicas psicológicas? ¿En cuánto influye entonces en esas licencias psicológicas la sensación de desprotección legal que estos funcionarios puedan sentir? Porque al final del día, con su conducta está en juego sus respectivas carreras, y no solamente sus carreras, sino que la tranquilidad de sus respectivas familias. Señor Martínez, pero en ese sentido, por ejemplo, la aprobación de la ley Naín Retamal, por ejemplo, no vino en cierta forma a cubrir ese espacio y esas aprehensiones que había en algún momento. De hecho, en el último tiempo, hay algunos análisis que dicen que a partir de la aprobación y puesta en vigencia de la ley Naín Retamal, sí se ha visto a Carabineros actuar con sus armas de fuego mucho más resueltamente que antes. Tú lo has dicho,
mucho más resueltamente que antes. ¿Pero qué tan resueltamente? Si al final del día eso se contagió por muchos años. Pero tú te acuerdas del caso de el sargento de Carabineros de Panguipulli, Sí, claro. de febrero del año 2021, El de los sables. que fue atacado por un malabarista con machete, Sí. grabado con video. Y acá estamos hablando del artículo. El artículo 10, fíjate, yo me voy a permitir leértelo porque dice acá, mira, el que obra en defensa de su persona o derecho siempre que concurra a las circunstancias siguientes. Primera, agresión ilegítima. Ese carabinero sufrió una agresión ilegítima. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Creo que ese carabinero retrocedió como una cuadra para tratar de no disparar. Tercero, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, en este caso el carabinero. Y fíjate que en esa oportunidad, existiendo este artículo 10 del Código Penal, yo recuerdo haber llamado al director de Carabineros, el general Yáñez, ¿Ya? para expresarle todo el apoyo como comandante en jefe del ejército, pero para decirle también de que a mí me parecía que debían de entregarle un apoyo completo, porque había un video que mostraba exactamente lo que yo te he relatado. Y además llamé al ministro de Defensa, don Baldo Procuriza, para hacerle ver la preocupación del ejército con respecto a que nosotros veíamos que no había un apoyo resuelto a una situación tan clara y que esto no afectaba solamente a carabineros, afectaba también a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, entre ellos el Ejército, que a futuro se viera desplegado en tareas de orden público. Porque ante una situación tan clara no había un apoyo. Entonces, imagínate tú ese carabinero que no tiene un video y que finalmente se ve enfrentado a una situación parecida. Fíjate que al final del día, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema absolvió a ese carabinero, sí, pero lo pasó re mal. Sí, le dieron la razón, pero después de harto tiempo. Exactamente. Ahora, señor Martínez, antes que se nos vaya el tiempo, hay muchas discusiones aquí, podríamos estar toda la mañana conversando de estos temas tan interesantes, pero por ejemplo en una definición, que es lo de la infraestructura crítica, aquí en la entrevista que hacemos en la radio con distintos actores, legisladores, autoridades de gobierno, se ha establecido que, bueno, muchos entienden infraestructura crítica una cosa, otros entienden infraestructura crítica otra cosa, y están las aprensiones de cuánto más o cuánto menos. Bueno, y en eso está entrampado, por ejemplo, uno de esos proyectos de ley. El diputado Raúl Silva decía ayer que estaba demasiado tiempo en esa discusión en el Senado, por ejemplo, con urgencias que se le habían colocado y que, bueno, no avanza pese a la aparente disposición que hay para sacarla adelante. Entonces, la pregunta desde el punto de vista más técnico que le pregunto a usted en su calidad de excomandante en jefe, ¿usted qué considera una infraestructura crítica que en este caso pudiese ser el resguardo y el apoyo de las Fuerzas Armadas y no entrar en labores operativas de orden público, sino de precisamente ayudar a que esas instalaciones puedan estar protegidas y por lo tanto personal policial que pudiese eventualmente ocuparse en eso, sí vayan a labores operativas y sean, entre comillas, reemplazados por funcionarios del ejército? Mira, lo que ocurre es que la definición de infraestructura crítica se la da el legislador, por lo tanto puede ser tan restrictivo como tan amplio como el legislador quiera. Claro. Entonces, uno tiene que empezar de lo básico, y entiendo que lo básico son aquellas infraestructuras que su afectación produce un grave daño a la población. Y acá hablo, por ejemplo, de instalaciones eléctricas, instalaciones de agua potable, instalaciones de energía nuclear, situaciones o infraestructuras que su afectación, como te explicaba, produzcan un grave daño. Ahora, cuando esto se amplía y va, ¿no es cierto?, a un tema del barrio, va a una estación de metro, entonces es una situación en donde las Fuerzas Armadas no tienen una suerte de experiencia con respecto al trato o a lo que tiene que existir en la relación de un funcionario policial
con la población civil. Y esto lo digo porque Carabineros y la PDI recibe una preparación en términos de cómo tratar y cómo trabajar con la población civil. Los militares no la tienen, porque los militares tienen una función distinta. Entonces, cuando se quiere colocar a los militares en una tarea en donde entendemos por infraestructura crítica, pero no hay carabineros, entonces, ¿para qué se quiere? Al final, uno tiene la sensación fundada de que quieren a militares para tener una sensación de seguridad mayor. Y yo puedo entenderlo, pero al final del día los militares son el último ratio. Y yo daría mucho más énfasis y mucho más apoyo a las policías, y una vez que las policías realmente no puedan efectuar la labor que les es propia, ahí mirar a las Fuerzas Armadas, pero en tareas transitorias, porque te acabo de explicar lo que pasa con el Ejército. Uh-huh. Le queremos agradecer al excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, estos minutos de conversación con nosotros para tener otra visión, otra experiencia, otra mirada respecto de este tema de discusión que está tan potente en la población en este instante, y es el propósito de Doble Clic, tener más visiones para poder comprender mejor la realidad y formarse una opinión. Muchísimas gracias, Ricardo Martínez. Gracias, Ramón.